¿Alguna vez te has preguntado qué son en realidad los Addams? En la nueva serie de miércoles nos presentan a todo un catálogo de razas sobrenaturales. Hombres lobos, sirenas, gorgonas, vampiros, criaturas bien definidas dentro de ese universo. Sin embargo, la familia más extraña de todas no parece encajar en ninguna de esas categorías. Desde su primera aparición en las tiras cómicas de Charles Addams en 1938, esa familia ha sido un enigma. No son vampiros, no son zombies, no son brujos, al menos en el sentido convencional, pero poseen habilidades y rarezas que los separen de cualquier familia común. Sus poderes parecen heredarse de generación en generación, y su relación con el macabro es tan natural como respirar. La pregunta entonces es inevitable. ¿Qué son los Addams? La historia de la familia Addams comienza en 1938, cuando Charles Addams publica sus primeras tiras cómicas en la revista The New Yorker. Allí no había explicación de sus orígenes ni poderes especiales definidos. Simplemente eran presentados como una familia aristocrática y excéntrica, fascinados por la muerte, el dolor y el macabro, pero sin dejar de ser profundamente unidos y felices. En este punto era extraño sus gustos y no su naturaleza sobrenatural. Y en los años 60 llega la primera serie de televisión. Allí el misterio seguía intacto. Los Addams se presentaban como humanos raros, pero al fin y al cabo, humanos. Morticia, con su elegancia gótica, no era una vampira. Gómez era un caballero excéntrico, no un demonio. Y los niños simplemente tenían aficiones perturbadoras. Lo único fuera de lo común eran detalles como lo de la abuela con las pociones, o la mano viviente, que se convirtió en uno de los símbolos más icónicos de la familia. Más adelante, en las películas de los años 90, el tono cambió. Aquí sí empezaron a aparecer destellos de habilidades sobrenaturales. Fétido, por ejemplo, tenía una gran resistencia a la electricidad. La abuela era mostrada más abiertamente como bruja. Aunque las películas nunca explicaban de dónde venían esas habilidades, por primera vez se daba la impresión de que los Addams no eran simples humanos, sino un linaje con características extraordinarias. En las adaptaciones animadas, tanto en las de los años 60 como las más recientes, la presencia de magia se reforzó aún más, sobre todo en el caso de la abuela y situaciones caricaturescas. Sin embargo, tampoco se introdujo nunca la idea de que fueran vampiros, licántropos o cualquier otra criatura mitológica reconocida. Seguían siendo oficialmente los Addams, extraños por derecho. Finalmente, en la nueva serie de Netflix de miércoles, el universo de los Addams se conecta por primera vez con un sistema claro de razas sobrenaturales. En la Academia de Nevermore conviven sirenas, gorgonas, hombres lobos y vampiros, y ahí los Addams se destacan porque no pertenecen a ninguna de esas categorías. Sin embargo, se nos revela que en su linaje existen dones hereditarios, como la clarividencia que comparte Morticia y Miércoles. Esto nos coloca a medio camino entre lo humano y lo sobrenatural, sin que jamás se les dé un nombre concreto. Vale, y ahora quiero aclarar que oficialmente no hay ninguna explicación para lo sobrenatural de la familia Addams, y más si tenemos en cuenta la obra original. Y hay algunas personas que piensan que los Addams son vampiros, pero no lo son, ¿vale? Hubo un momento que llegué a pensar que son vampiros, pero oficialmente no lo son. Son humanos. Pero bueno, vamos a jugar un poco con teoría. Eso es lo bueno de las teorías, que no tienen por qué ser ciertas. Solo tienen que tener sentido. Y vamos a intentar dar sentido a lo sobrenatural de la familia Addams. Sobre todo con la nueva serie de miércoles en Netflix, se ha hecho muy evidente la presencia de criaturas mitológicas que viven en ese mundo. Pero no es solo eso, sino que cada una de ellas han sido adaptadas de una forma un poco más ligera. Bueno, en realidad mucho más ligera en comparación a las historias originales. Las gorgonas, por ejemplo, que es la especie del ser mitológico Medusa, eran mucho más hostiles, igual que los licántropos y las sirenas. Todos son seres mitológicos que han sido romantizados para encajar en un sistema de sociedad, por así decirlo. Y también porque es una adaptación, una película un poco para niños. Las tiras cómicas eran más infantiles a pesar de lo macabro y todo eso. Pero bueno, me refiero a que en la serie son como civilizaciones, son seres civilizados, no como en las mitologías originales. Y lo que pasa en la serie es una adaptación de esos seres. Y si intentamos encajar la familia Addams dentro de las criaturas mitológicas, lo primero que sorprende es que no hay un mito exacto
que expliquen lo que son. No hay el folclore de la familia Addams como tal. Sin embargo, podemos rastrear algunas similitudes dentro de algunas leyendas antiguas, especialmente con los Strigoi del folclore rumano. Los Strigoi son considerados los antecesores de los vampiros, tanto que se considera la inspiración para Drácula. Arturo, pero me acabas de decir que no son vampiros. Sí, los Strigoi sí que son parecidos a un vampiro, pero tienen algunas diferencias. Por ejemplo, son más como una mezcla de vampiros y zombies. Se decía que podía ser tanto muertos como vivos. Los primeros eran cadáveres que regresaban de la tumba, y los vivos eran personas malditas en vida, que es lo que creo que se encaja más con la familia Addams. Y esos Strigoi en vida también tenían un aspecto más parecido a un vampiro. Los muertos tenían más un aspecto parecido a un zombie y los vivos a un vampiro. Por eso creo que pega mejor con la familia Addams. Pero de todas formas, no digo que son vampiros o son zombies, son parecidos, ¿vale? La leyenda es diferente. Las características de cada uno, aunque parecidas, son diferentes. Vale, lo más interesante es que a diferencia de otras criaturas mitológicas nocturnas, en algunos relatos los Strigoi podrían volver a su casa a convivir con su familia, incluso llevar una vida normal, entre comillas, ¿vale? Aunque cargada de una aura inquietante. Esa conexión macabra es lo que más recuerda a los Addams, un clan unido a lo macabro, ya que en esas historias no era necesariamente bueno tener un espíritu rondando por tu casa. Y hay otras leyendas que hablan que los Strigoi volvían para atormentar a su familia. Y eso también encaja muy bien con los Addams, porque aunque sean muy unidos, cada uno parece preocuparse solo por sí mismo y hacen bromas muy pesadas entre sí. Además, los Strigoi estaban muy ligados a la muerte, a los cementerios y a lo nocturno, exactamente lo mismo que los Addams, cuya casa parece un mausoleo, llena de tumbas, calabozos y decoración fúnebres. Lo que para otros sería siniestro, para ellos es acogedor. Los Strigoi se movían entre la frontera de lo vivo y de lo muerto. Los Addams, aunque no se les describan como muertos, actúan como si ese límite no existiera. La diferencia crucial es que, mientras esos seres eran vistos como peligrosos o malditos, los Addams han convertido lo macabro en cotidiano y hasta en entrañable. En ellos lo monstruoso no genera miedo, sino humor y ternura. ¿Puedo acariciar a ese perrito? Ese no es un perro. ¿Puedo acariciar a ese perrito? Son, por decirlo de alguna manera, una versión domesticada de esas criaturas. Por eso, si tuviéramos que dar una explicación mitológica, la respuesta más lógica es que los Addams es una reinterpretación moderna de los Strigoi, seres ligados a la muerte y a lo oscuro, pero profundamente familiares. A lo largo de la historia de los Addams, muchos fans se han preguntado si lo suyo no era una especie de maldición. Es lógico pensarlo. Una familia que vive rodeada de lo macabro, con miembros de la familia que parecen medio muertos o con habilidades imposibles, encajaría fácilmente la idea de un linaje maldito. Sin embargo, cuando revisamos todas las versiones, desde las tiras cómicas hasta la nueva serie de miércoles, descubrimos que no se menciona ningún tipo de maldición oficial. De hecho, esto es un punto que distingue a los Addams de otras criaturas mitológicas. Los vampiros suelen ser resultados de una condena. Los hombres lobos son malditos por una mordida o por la luna, etc. Los Addams, en cambio, no cargan con ninguna explicación trágica. Son así por naturaleza y no por castigo. Aunque esta teoría es muy interesante y tiene mucho sentido, no hay ninguna mención en las obras originales, por lo que pasaremos un poco de esta teoría. Aunque si quieres un vídeo en el que explico la maldición de la familia Addams, déjame en los comentarios la maldición de familia Addams. Y si no quieres que te caiga una maldición a ti también, te recomiendo que te suscribas y des like a este vídeo. Si no lo haces, mandaré a un espíritu Strigoi a tu casa para atormentarte. Vale, pues si descartamos la maldición, la comparación que mejor encaja es la de mutantes. ¿En serio? Como los que vemos en la ciencia ficción moderna. En ese contexto, los Addams serían humanos con variaciones genéticas transmitidas por su linaje. No forma parte de una especie aparte. Son seres humanos evolucionados que presentan habilidades que los diferencian del resto. Si hacemos un paralelo con los X-Men de Marvel, que se profundizaron mucho en este tema de los mutantes, entenderemos un poco mejor qué significa ser un mutante. En Marvel, los mutantes son seres rechazados por los humanos y renegados de la sociedad. Pero ¿por qué Reed Richards, por ejemplo, que también tiene superpoderes, no es discriminado? Pues por el simple hecho de que Reed Richards
no es un mutante, porque el conflicto entre humanos y mutantes no es un tema racista, como mucha gente cree, porque no son una raza diferente a la humana. Siguen siendo humanos. El problema no es racista, sino que es un problema evolutivo. Igual que tenemos Homo erectus, Homo sapiens, etc., los mutantes serían la próxima evolución de la raza humana. Haciendo este paralelo, podemos entender entonces que los mutantes son, en efectivo, humanos, por lo que esta idea encajaría perfectamente con la idea original del autor y de lo que se presentaría en las producciones posteriores. Al final del día, lo que oficialmente está claro es que los Adams son humanos con poderes, y los mutantes son básicamente eso. Individuos que no pertenecen a otra raza, sino que representan variaciones extremas dentro de la raza humana. También explica por qué la familia entera tiene un aura tan extraña. Lo suyo no es una posesión, ni una maldición, ni una condena, sino una genética diferente. Por eso transmiten a sus hijos y por eso cada generación de los Adams ha mantenido esa excentricidad. Al mismo tiempo, esta visión refuerza la idea central de los Adams. Ellos no se ven como víctimas ni como monstruos. No sufren su diferencia como una maldición, sino que la celebran. Mientras otras criaturas mitológicas cargan con su condición, los Adams disfrutan de la suya. Su identidad no nace del sufrimiento, sino del orgullo de ser distintos. ¡Miradme! ¡Soy diferente! ¡Soy especial! En mi opinión, la explicación más coherente es que los Adams no están malditos. Son una familia de mutantes góticos, humanos que, generación tras generación, han heredado habilidades y características fuera de lo común. La familia Adams, en el fondo, es un enigma que nunca ha necesitado explicación, desde las tiras cómicas hasta la nueva serie de miércoles. Siempre se han mantenido como una excepción. No son vampiros, no son hombres lobos, no son brujos, al menos en el sentido tradicional. Y sin embargo poseen dones, habilidades y rarezas que los distingue de otra familia normal. Si analizamos desde la mitología, los Adams se parecen mucho a los Strigoi, seres ligados a la muerte y que conviven con su familia, y se mueven entre la frontera de la vida y la muerte. Pero a diferencia de ellos, los Adams no infunden terror ni son malditos. Si lo miramos desde la ficción moderna, encaja mejor como mutantes, humanos con variaciones hereditarias. Para mí esta es la explicación más lógica. Los Adams son distintos porque nacieron así y lo celebran con orgullo, y eso es la clave de su atractivo. Mientras otros monstruos sufren sus condiciones, los Adams lo abrazan. No ven su rareza como algo negativo, sino como parte esencial de lo que son. En lugar de esconderse, la exhiben. En lugar de temer a la muerte, la invitan a cenar. Lo que para otro es siniestro, para ellos es hogar. Si te gustan las teorías, he hecho un vídeo entero explicando la teoría de que Kevin Malone es secretamente un genio de la serie de The Office. Sí, lo que has escuchado, y esta teoría tiene mucho sentido, así que te dejo el vídeo ahí.